Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El turno de noche en la estación de monitoreo del espacio profundo de la Tierra solía ser tranquilo. La mayoría de los operadores pasaban su tiempo observando pantallas de computadora que no mostraban nada más que los patrones habituales de estrellas y basura espacial. Pero esa noche era diferente. John Miller llevaba 15 años trabajando en la estación y nunca había visto algo así. Su taza de café se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo cuando las primeras lecturas aparecieron en su pantalla. Señor, llamó a su supervisor. Tiene que ver esto. Los objetos se movían a velocidades que deberían haber sido imposibles. Venían de la dirección de Alpha Centauri y se movían más rápido que la propia luz. Los sistemas informáticos lo marcaron inicialmente como un error, pero las 5 estaciones de seguimiento de todo el mundo informaban de lo mismo. El capitán Robert James, de la Fuerza de Defensa Global, estaba durmiendo cuando sonó su teléfono. Llevaba 8 años al frente del programa de defensa espacial de la Tierra, pero nada lo había preparado para esta llamada. Capitán, tenemos múltiples objetos no identificados acercándose al sistema solar, dijo la voz al otro lado. Son grandes. Realmente grandes. En menos de una hora, el centro de mando estaba lleno de oficiales militares y científicos. La gran pantalla de la pared mostraba la trayectoria de los objetos mientras entraban en el sistema solar. Ahora estaban desacelerando. Sus formas masivas se hacían visibles al pasar por Saturno. ¿Qué tan grandes son?, preguntó el capitán James, con voz firme a pesar de la tensión en la sala. Uno de los científicos, el Dr. Brown, se ajustó las gafas mientras miraba los datos. El más pequeño es del tamaño de Manhattan. El más grande, hizo una pausa, revisando sus cálculos. El más grande es aproximadamente del tamaño de Londres. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que esto significaba. No eran objetos naturales. Eran naves, y se dirigían directamente a la Tierra. El capitán James levantó el teléfono rojo, el que conectaba directamente con la presidenta. Señora, tenemos una situación que requiere atención inmediata. Mientras el sol de la mañana salía en diferentes partes de la Tierra, los líderes gubernamentales recibían la misma impactante noticia. Algo se acercaba, algo grande, y no se detenía. Las naves redujeron la velocidad cerca de Júpiter, dando a los telescopios de la Tierra su primer vistazo claro. Eran oscuras, casi negras, con extraños patrones que brillaban en sus superficies. Sus formas no se parecían a los platillos voladores de las películas. Parecían más bien enormes ciudades flotantes con capiteles y torres que se extendían por kilómetros. Intenten contactarlos, ordenó el capitán James. Todas las frecuencias, todos los idiomas. Los radiotelescopios más potentes de la Tierra enviaron mensaje tras mensaje al espacio. Probaron consecuencias matemáticas simples, mensajes básicos de saludo en cientos de idiomas e incluso señales visuales. Pero las naves seguían avanzando, silenciosas e imparables. En la sala de situaciones de la Casa Blanca, los líderes mundiales se reunieron por videoconferencia. La presidenta de los Estados Unidos parecía cansada pero decidida. ¿Cuánto tiempo tenemos? A su velocidad actual, informó el capitán James, llegarán a la Tierra en aproximadamente 72 horas. El presidente chino habló a continuación. Debemos preparar nuestras defensas sin causar pánico público. Si estos visitantes son hostiles, no necesitó terminar la frase. Todos sabían que las armas de la Tierra podrían ser inútiles contra naves que podían viajar más rápido que la luz. Las cadenas de noticias de todo el mundo comenzaron a informar sobre extrañas luces en el cielo nocturno. Las redes sociales explotaron con fotos y videos de las naves que se acercaban. A pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener la calma,
La gente podía ver que algo se avecinaba. El capitán James estaba de pie junto a la ventana del centro de mando, mirando el cielo nocturno. Las naves ya eran visibles, incluso a simple vista. Formas oscuras que tapaban las estrellas. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó el Dr. Brown, de pie a su lado. ¿Por qué no responden a nuestros mensajes? No lo sé, respondió el capitán James. Pero tengo la sensación de que estamos a punto de descubrirlo. La noche se oscureció aún más a medida que aparecían más naves, tomando posiciones alrededor de la Tierra como gigantescos depredadores rodeando a su presa. La humanidad había soñado con el primer contacto durante siglos. Pero no así. No con silencio. No con miedo. Mientras el capitán James observaba las naves con sus binoculares, no pudo evitar preguntarse si la humanidad estaba preparada para lo que traería el mañana. La nave más grande se posicionó directamente sobre el Atlántico Norte. Su enorme sombra proyectaba oscuridad sobre 3 continentes. La espera había terminado. El primer contacto no solo se acercaba. Estaba aquí. Y de alguna manera, el capitán James sabía que todo estaba a punto de cambiar. El mundo contuvo la respiración mientras las enormes naves alienígenas permanecían en el cielo como nubes oscuras. Habían pasado 24 horas desde que se posicionaron alrededor de la Tierra, y todavía no había ningún mensaje, ninguna señal de sus intenciones. Entonces, exactamente a la medianoche GMT, todos los dispositivos electrónicos de la Tierra se encendieron solos. Pantallas de televisión, teléfonos, computadoras e incluso vallas publicitarias digitales mostraban lo mismo, un extraño patrón de luz cambiante. En el centro de mando de la Fuerza de Defensa Global, el capitán James observó cómo la pantalla principal cobraba vida con la transmisión alienígena. El Dr. Brown corrió hacia sus computadoras, sus dedos volando sobre el teclado. Es una especie de matriz de traducción universal, dijo, con los ojos muy abiertos por la emoción. Se están asegurando de que todos en la Tierra puedan entenderlos. El patrón de luz cambió, formando palabras en todos los idiomas humanos simultáneamente. El mensaje era simple pero aterrador. Somos los cazadores. Les traemos saludos y su aviso de extinción. La sala quedó en silencio. El capitán James se inclinó hacia adelante, leyendo mientras aparecían más palabras. Durante 10.000 años, hemos protegido esta galaxia de amenazas emergentes. Nuestros escáneres muestran que su especie ha descubierto la energía atómica y ha logrado el vuelo espacial básico. Según el protocolo 7249, cualquier especie que alcance este nivel de avance debe ser evaluada. Ustedes han fallado en esta evaluación. La taza de café del Dr. Brown se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. Nadie se movió para limpiarlo. El mensaje continuó. Su especie muestra tendencias agresivas, patrones de guerra tribal y un rápido crecimiento tecnológico. El cálculo de probabilidad muestra un 98.7% de posibilidades de que la humanidad se convierta en una amenaza para la paz galáctica en los próximos 1000 años. La voz de la presidenta crepitó por la línea de emergencia. «Capitán, ¿está viendo esto?» «Sí, señora», respondió el capitán James, con la voz firme a pesar del miedo en sus entrañas. «Están transmitiendo a todo el mundo». El mensaje alienígena se volvió más detallado. «Hemos observado su ficción, sus películas y libros. Sueñan con conquistar las estrellas. Imaginan guerras entre los planetas. Esta imaginación agresiva, combinada con su progreso tecnológico, los hace demasiado peligrosos para permitirles entrar en la comunidad galáctica. En todo el mundo, la gente miraba sus pantallas con horror. Los padres abrazaban a sus hijos. Los amigos llamaban a sus amigos. Las calles de cada ciudad se llenaron de gente mirando las formas oscuras en el cielo. Tienen 48 horas para hacer las paces con su existencia. Afirmaba el mensaje. No somos crueles. Lo haremos rápido. Su especie no sentirá dolor. El capitán James golpeó la mesa con el puño. ¿Rápido? Están hablando de matar a 8.000 millones de personas. El centro de mando estalló en actividad. Los oficiales militares gritaban órdenes por los teléfonos. Los científicos corrían entre las computadoras,
analizando cada dato que podían obtener de la transmisión alienígena. El Dr. Brown notó algo extraño en los patrones de la señal. «Capitán, mire esto», exclamó. «La transmisión está usando enormes cantidades de energía, mucho más de lo que debería necesitar». «¿Qué significa eso?», preguntó el capitán James, acercándose para ver las lecturas. «Significa», el Dr. Brown se ajustó las gafas, «significa que no solo están enviando un mensaje. Nos están escaneando. Escaneando todo. Nuestras armas, nuestras defensas, nuestra biología». La parte final del mensaje alienígena apareció. «No intenten resistirse. Sus armas no pueden dañar nuestras naves. Sus defensas no pueden detenernos. Su supervivencia es imposible. Esto no es una guerra. Es control de plagas». Las pantallas se oscurecieron. En el repentino silencio, el capitán James podía oír la respiración agitada de la gente, algunos llorando en voz baja. La voz de la presidenta volvió por la línea. «Capitán, convoco una reunión de emergencia de todos los líderes mundiales. Necesitamos opciones». «Sí, señora», respondió el capitán James. «Pero primero, necesito hablar con el Dr. Brown. Encontró algo en sus escaneos. Quizás haya algo que pasaron por alto». Mientras miraba por la ventana las enormes naves que bloqueaban las estrellas, el capitán James sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no era solo miedo. Era ira. Esos alienígenas, esos cazadores, pensaban que podían simplemente decidir que la humanidad no merecía existir. «Dijeron que la supervivencia es imposible», murmuró. «Bueno, no conocen muy bien a los humanos, ¿verdad?». El Dr. Brown levantó la vista de sus computadoras. Una extraña luz brillaba en sus ojos. «Capitán, creo que he encontrado algo en los datos de su escaneo. Algo sobre su propia biología. Algo que podría darnos una oportunidad». Por primera vez desde que llegaron las naves, el capitán James sonrió. Quizás, solo quizás, la humanidad aún no estaba acabada. El Dr. Brown no había dormido en 36 horas, pero no podía dejar de sonreír mientras entraba corriendo al centro de mando. Los papeles volaron de sus manos mientras se apresuraba al escritorio del capitán James. «Capitán, lo encontré», gritó, extendiendo sus documentos sobre la mesa. «Sé por qué sus escaneos usaron tanta energía. Tenían problemas para leer nuestra biología porque es muy diferente a la suya». El capitán James levantó la vista de sus planes de batalla. Con solo 32 horas restantes antes del plazo de los cazadores, cada minuto contaba. «¿A qué te refieres con diferente?». «Mire estas lecturas», el Dr. Brown señaló sus papeles. «Los cazadores evolucionaron en un mundo de baja gravedad. Sus cuerpos están diseñados para un planeta con solo un tercio de la gravedad de la Tierra». El centro de mando se quedó en silencio mientras la gente se giraba para escuchar. El Dr. Brown continuó, su voz elevándose con emoción. «Por eso sus naves son tan grandes. Necesitan espacio para toda su maquinaria porque sus cuerpos son demasiado débiles para soportar maniobras de alta gravedad». Justo en ese momento, Tom Wilson, el mejor piloto de pruebas de la Tierra, entró en la habitación. Llevaba años probando aviones de combate experimentales, llevando al límite lo que los cuerpos humanos podían soportar. «¿Oí algo sobre la gravedad?», preguntó Tom, uniéndose a ellos en el escritorio. El Dr. Brown se volvió hacia él con entusiasmo. «Tom, ¿cuál es la fuerza G más alta que has soportado en las pruebas?». 9G, respondió Tom. «Es duro, pero con el entrenamiento y el equipo adecuados, los humanos pueden soportarlo. Algunos pilotos incluso han alcanzado los 12G por cortos periodos». Las manos del Dr. Brown temblaban mientras mostraba más datos en su tableta. Según estos escaneos, los cazadores apenas pueden soportar 3G antes de perder el conocimiento. Sus cuerpos, literalmente, no pueden soportar la presión. El capitán James se levantó lentamente, una revelación apareciendo en su rostro. «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?». «Sí», casi gritó el Dr. Brown. «Sus naves gigantes, sus armas avanzadas, todo está construido para compensar su mayor debilidad, sus cuerpos frágiles.
Nunca antes se habían encontrado con una especie de un mundo de alta gravedad como la Tierra. Somos más fuertes de lo que podrían haber imaginado. Tom tomó uno de los papeles, estudiando los datos de la biología alienígena. Entonces, si pudiéramos subir nuestras casas allí arriba, los destrozaríamos fácilmente, terminó el capitán James. Nunca podrían igualar nuestros giros cerrados y maniobras de combate de alta G. La sala estalló en actividad. Los oficiales corrían a los teléfonos, llamando a las bases de la Fuerza Aérea de todo el mundo. Los científicos se apiñaban alrededor de las computadoras, ejecutando nuevas simulaciones basadas en este descubrimiento. Hay más, agregó el Dr. Brown, mostrando otra pantalla. Sus naves están mayormente automatizadas porque no pueden soportar el estrés físico del combate espacial. Por eso confían en una fuerza abrumadora. Nunca han necesitado desarrollar habilidades de combate reales. El capitán James se volvió hacia Tom. ¿Cuántos pilotos tenemos que podrían manejar 8G o más en combate con los nuevos trajes de compensación de fuerza G? Tom pensó por un momento. Al menos 1000, entre todas las naciones. Dame 6 horas y puedo tenerlos a todos listos para el entrenamiento de combate espacial. Pero nuestros cazas no pueden volar en el espacio, señaló alguien. El capitán James sonrió por primera vez en días. No, pero tenemos esos deslizadores atmosféricos experimentales. Los diseñados para volar en el borde del espacio. ¿Cuántos tenemos? 300 en todo el mundo, respondió un oficial. Pero no son armas. Son solo naves de investigación. Serán armas cuando terminemos con ellos, dijo firmemente el capitán James. Comuníquenme con la presidenta. Necesitamos que todos los fabricantes de armas trabajen en esto ahora. Tenemos 30 horas para convertir esos deslizadores en cazas. Mientras el centro de mando estallaba en una actividad frenética, el Dr. Brown miró las naves alienígenas visibles a través de la ventana. Colgaban allí, oscuras y amenazantes, sin saber que su mayor ventaja, su tecnología avanzada, estaba a punto de enfrentarse a la mayor fortaleza de la humanidad. El simple hecho de que crecimos en un mundo que nos hizo fuertes. Pensaron que nuestra tecnología nos hacía peligrosos, murmuró el Dr. Brown. Esperen a que descubran nuestra biología. Con solo 12 horas restantes antes del plazo de los cazadores, los cielos sobre la Tierra bullían de actividad. 300 deslizadores atmosféricos modificados, ahora armados con misiles y armas de energía copiadas de antiguos sitios de accidentes alienígenas, esperaban en el borde del espacio. Cada nave llevaba la mayor esperanza de la Tierra, pilotos entrenados para soportar fuerzas G extremas. Tom Wilson estaba sentado en el caza líder, su corazón latiendo firme y fuerte. El nuevo traje de fuerza G se sentía ajustado alrededor de su cuerpo, sus sistemas especiales listos para ayudarlo a sobrevivir las maniobras extremas que habían planeado. Todos los pilotos, repórtense, llamó por la radio. Una por una, las voces respondieron desde todo el mundo. Pilotos rusos, pilotos chinos, pilotos americanos. Hoy, todos eran simplemente los defensores de la Tierra. En el centro de mando, el capitán James observaba las pantallas de radar. El Dr. Brown estaba a su lado, monitoreando los movimientos de las naves alienígenas. La nave cazadora más grande había comenzado a acercarse a la atmósfera de la Tierra. Probablemente se están preparando para su ataque, dijo el Dr. Brown. Sus escaneos muestran que están cargando sus armas principales. El capitán James tomó la radio. Todas las unidades, aquí el mando. Recuerden el plan. Usen la atmósfera. No pueden seguirlos allí. Golpeen fuerte y salgan. No intenten ser héroes. La voz de Tom respondió por la radio. Copiado, mando. Todas las unidades, fórmense conmigo. Vamos a mostrarles a estos cazadores lo que la gravedad de la Tierra nos enseñó. La nave alienígena se hizo más grande en sus visores. Su superficie oscura reflejaba el sol. De repente, disparó. Un enorme rayo de energía se dirigió hacia la superficie de la Tierra. Ahora, gritó Tom. Los 300 cazas rompieron la formación, descendiendo a la atmósfera a velocidades increíbles. El rayo alienígena los esquivó por completo,
impactando solo en el aire vacío. Las alarmas de advertencia sonaron en la cabina de Tom mientras realizaba un giro cerrado que habría matado a cualquier piloto cazador. El medidor de fuerza G marcó 9G, luego 10. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes, pero el traje lo ayudó a mantenerse consciente. «Están lanzando cazas», gritó alguien por la radio. Pequeñas naves automatizadas salieron de la nave cazadora, persiguiendo a los cazas de la Tierra. Pero las naves alienígenas se movían de forma extraña, haciendo solo giros amplios y suaves. «No pueden seguirnos», exclamó Tom, su voz tensa bajo las fuerzas G. «Ejecuten el patrón de ataque Delta». Los cazas de la Tierra se dividieron en grupos, descendiendo y girando a través de la atmósfera superior. Las naves alienígenas intentaron seguirlos, pero no pudieron igualar sus maniobras. Cuando lo intentaron, sus sistemas automatizados se apagaron para evitar daños estructurales. El grupo de Tom se acercó a la nave nodriza cazadora desde abajo, ascendiendo bruscamente a 11G. La maniobra habría matado a cualquier piloto vivo entre los cazadores, pero los humanos se habían entrenado para esto toda su vida. «¡Fuego!», ordenó Tom. Los misiles salieron disparados de los cazas de la Tierra, impactando en la nave cazadora donde el Dr. Brown había identificado puntos débiles en sus escaneos. Las explosiones florecieron en la superficie de la nave alienígena. «Impactos directos», gritó el capitán James desde el centro de mando. «Sus escudos se están debilitando en el cuadrante inferior». La nave cazadora intentó responder, disparando más rayos de energía, pero los cazas de la Tierra eran demasiado rápidos, demasiado ágiles. Se movían a través de la atmósfera, usándola como un escudo, realizando maniobras que las naves alienígenas simplemente no podían copiar. Más explosiones sacudieron la enorme nave alienígena. Sus sistemas de defensa automatizados no podían seguir el ritmo de los impredecibles movimientos de alta G de los cazas de la Tierra. Por primera vez en su historia, los cazadores se enfrentaban a un enemigo que no podían superar en maniobras. «Su reactor principal está expuesto», exclamó el Dr. Brown, señalando las nuevas lecturas de los sensores. Un impacto más. El caza de Tom rugió por el aire, alcanzando 12G en un giro que lo llevó justo debajo de la nave cazadora. Su último misil salió disparado, impactando en el reactor expuesto. La enorme nave alienígena se estremeció y luego comenzó a desintegrarse. Los teletransportadores de emergencia se activaron, enviando a la tripulación cazadora a sus otras naves. Pero el mensaje era claro. La humanidad acababa de destruir una de sus invencibles naves de guerra. En el centro de mando, la gente vitoreaba mientras la nave cazadora caía del cielo en pedazos, pero el capitán James se mantuvo concentrado. «Todas las unidades, reagrúpense y recarguen. Esta fue solo la primera nave. Nos quedan 5 más». Tom sonrió dentro de su cabina mientras giraba su caza hacia el siguiente objetivo. Los cazadores habían pensado que la gravedad de la Tierra era una desventaja. En cambio, había hecho a la humanidad más fuerte de lo que podrían haber imaginado. La destrucción de la primera nave cazadora lo cambió todo. Las naves alienígenas restantes se retiraron a una órbita alta, sus tripulaciones claramente conmocionadas por esta derrota inesperada. Por primera vez en su historia, alguien había destruido una de sus invencibles naves de guerra. En el centro de mando, el Dr. Brown entró corriendo con nueva información de los restos. «Capitán, tiene que ver esto. Recuperamos algunos de sus trajes de tripulación. Son como unidades de soporte vital móviles. Los cazadores apenas pueden moverse en la gravedad de la Tierra sin ellos». El capitán James estudió el traje alienígena en la pantalla. «Entonces, no solo son débiles contra las fuerzas G, son débiles contra la Tierra misma». «Exactamente», el Dr. Brown señaló sus lecturas. «Sus huesos son como el cristal en comparación con los nuestros. Incluso estar de pie en la gravedad de la Tierra les duele. Por eso siempre atacan desde el espacio». La voz de Tom crepitó por la radio. «Mando. Las naves alienígenas se están moviendo. Están formando un nuevo patrón. Parece que se están preparando para algo grande». No tuvieron que esperar mucho para descubrir qué era.
Las naves cazadoras abrieron enormes compuertas a lo largo de sus costados, revelando miles de misiles. Van a intentar abrumarnos con números, se dio cuenta el capitán James. Todos los pilotos, prepárense para un enjambre de misiles. Recuerden su entrenamiento. El cielo se iluminó mientras miles de misiles alienígenas se dirigían hacia la Tierra. Pero la humanidad estaba preparada. Los cazas atmosféricos se dividieron en grupos, descendiendo hacia el aire más denso donde podían realizar sus maniobras extremas. Ahora, gritó Tom. Muéstrenles lo que aprendimos de su primer ataque. Los cazas de la Tierra ejecutaron movimientos que parecían desafiar la física. Realizaron giros a 12G, usando el propio impulso de los misiles alienígenas en su contra. Los misiles, programados con las mismas limitaciones que sus creadores, no pudieron igualar estos giros. O fallaron por completo o chocaron entre sí. En las naves cazadoras, los comandantes alienígenas observaban con incredulidad cómo su enjambre de misiles fracasaba. Nunca habían visto algo así. Sus armas automatizadas estaban siendo superadas en maniobras por primitivas naves atmosféricas. «Están enviando equipos de abordaje», gritó alguien. Pequeñas naves cazadoras atravesaron la atmósfera de la Tierra, dirigiéndose a las principales ciudades. Pero los alienígenas habían cometido otro error. Sus naves de abordaje, diseñadas para mundos de baja gravedad, tenían dificultades en la atmósfera de la Tierra. Y cuando aterrizaron, las cosas empeoraron aún más para ellos. «Mando, aquí equipo de Tierra 1», informó la voz de un soldado. «Los cazadores. Apenas pueden caminar con sus trajes. Nuestras fuerzas los están superando fácilmente. Sus armas son avanzadas, pero no pueden apuntar bien bajo la gravedad de la Tierra». El capitán James se volvió hacia el Dr. Brown. «Nunca esperaron luchar en tierra, ¿verdad? Pensaron que su tecnología sería suficiente. Toda su estrategia se basaba en atacar mundos de baja gravedad», asintió el Dr. Brown. «Nunca han tenido que adaptarse a condiciones como las nuestras». Sobre la Tierra, la batalla continuaba. Tom lideró otro ataque contra la segunda nave cazadora. Sus cazas se movían con una agilidad imposible. Las defensas automatizadas de la nave alienígena no podían seguirlos a través de sus giros de alta G. «Apunten a su reactor principal», ordenó Tom. Al igual que antes, los escudos de la nave cazadora fallaron bajo el asalto. Su reactor explotó, partiendo la enorme nave por la mitad. Las naves cazadoras restantes comenzaron a retirarse, retrocediendo hacia la órbita de Marte. «¿Están huyendo?», preguntó alguien con incredulidad. «No», dijo el capitán James con gravedad. «Se están reagrupando, probablemente planeando bombardearnos con armas nucleares desde una distancia segura. Pero ahora conocemos su debilidad, y hemos capturado suficiente de su tecnología para contraatacar». El Dr. Brown levantó la vista de su computadora. «Capitán, he analizado sus motores FTL de los restos. Podemos modificar nuestros cazas para perseguirlos. No estarán a salvo en ninguna parte». La voz de Tom volvió a sonar por la radio. «Mando, solicito permiso para perseguir al enemigo. No podemos dejar que regresen con refuerzos». El capitán James sonrió. Los cazadores habían llamado primitivos a los humanos, habían planeado exterminarlos como plagas. En cambio, habían descubierto que las condiciones primitivas de la Tierra habían producido los guerreros más letales que jamás habían enfrentado. «Permiso concedido», dijo. «Muéstrenles lo que significa meterse con los de los mundos pesados». Las naves cazadoras restantes se reunieron cerca de Marte, sus formas oscuras tapando las estrellas. Sus comandantes nunca se habían enfrentado a una situación así. 2 de sus poderosas naves destruidas. Sus fuerzas terrestres derrotadas, todo por una especie que habían planeado eliminar fácilmente. En el centro de mando de la Tierra, el Dr. Brown irrumpió por la puerta. «Capitán, los sensores de largo alcance están detectando enormes lecturas de energía de las naves cazadoras». El capitán James se inclinó sobre las pantallas de los escáneres. Su rostro se oscureció al comprender lo que estaba viendo. «Están cargando sus armas destructoras de planetas. Van a intentar destruir la Tierra desde la distancia». «¿Pueden hacer eso?»,
preguntó alguien, con miedo en la voz. No si los detenemos primero, dijo la voz de Tom por la radio. Su escuadrón de cazas, ahora equipado con motores FTL alienígenas capturados, flotaba en el espacio cerca de la luna de la Tierra. Mando, solicito permiso para ejecutar la operación Tirachinas. El capitán James respiró hondo. La operación Tirachinas era peligrosa, quizás incluso suicida, pero podría ser su única oportunidad. Permiso concedido. Buena caza. La voz de Tom llegó a todos los defensores de la Tierra. Todos los pilotos, recuerden su entrenamiento. Hemos practicado esto. La gravedad de la Luna nos dará la velocidad que necesitamos. Fórmense conmigo. 200 cazas de la Tierra rodearon la Luna, usando su gravedad para acelerar a velocidades increíbles. Las fuerzas G habrían matado a cualquier piloto cazador al instante. Pero los pilotos de la Tierra se habían entrenado toda su vida para este tipo de presión. Las naves cazadoras detectaron a los cazas que se acercaban y abrieron fuego con sus armas de largo alcance. Pero los pilotos humanos realizaron giros que sus computadoras de puntería no podían predecir, esquivando los rayos de energía como si estuvieran quietos. Sus armas están diseñadas para alcanzar naves capitales, gritó el Dr. Brown con entusiasmo. Nunca esperaron luchar contra algo tan pequeño y rápido como nuestros cazas. La voz de Tom se tensó bajo las fuerzas G mientras lideraba el ataque. Todas las unidades, ejecuten el patrón de ataque Omega. Ataquen desde todos los lados. Los cazas de la Tierra se dividieron en 4 grupos, acercándose a las naves cazadoras desde diferentes ángulos. Las naves alienígenas intentaron mantener su formación, pero no podían seguir a los increíblemente rápidos cazas humanos. Ahora, ordenó Tom. Empuje máximo. Los cazas aceleraron aún más, realizando giros que superaron los 13 G. Varios pilotos se desmayaron, pero la mayoría aguantó. Sus trajes especiales y su entrenamiento de toda la vida los mantenían conscientes bajo fuerzas que habrían convertido a los cazadores en gelatina. El primer grupo de cazas golpeó la nave cazadora más grande desde arriba, sus armas penetrando sus escudos debilitados. El segundo grupo atacó desde abajo, apuntando a los motores de la nave. El tercer y cuarto grupo golpearon desde los lados, sus armas impactando con precisión quirúrgica. En el centro de mando, el Dr. Brown observaba las lecturas de los sensores con asombro. Las naves cazadoras no pueden girar lo suficientemente rápido para cubrir todas las direcciones. Sus sistemas automatizados se están sobrecargando tratando de seguir a nuestros cazas. El reactor de la nave cazadora más grande comenzó a sobrecargarse. Los teletransportadores de emergencia se activaron tratando de salvar a la tripulación, pero los cazas humanos habían dañado esos sistemas en sus primeros ataques. Su arma destructora de planetas se está cargando, gritó alguien. Van a intentar dispararla antes de morir. Hoy no, gruñó Tom. Su caza se lanzó directamente hacia el puerto de carga del arma, realizando un giro tan cerrado que las alarmas de advertencia sonaron en su cabina. Disparó sus últimos misiles directamente contra el arma en carga. La explosión fue visible desde la Tierra. La nave cazadora más grande se partió, la explosión de su reactor desencadenando una reacción en cadena en sus naves hermanas. El cielo nocturno se iluminó como un nuevo sol mientras la poderosa flota cazadora moría. En el centro de mando, los vítores estallaron cuando las lecturas de los sensores confirmaron su victoria. Pero el capitán James se mantuvo concentrado en sus pantallas. ¿Informe de estado de nuestros pilotos? La mayoría lo logró, señor, llegó la respuesta. Las fuerzas G fueron intensas, pero lo manejaron. El escuadrón de Tom está regresando ahora. El Dr. Brown miró los restos de las naves cazadoras flotando en el espacio. Nos llamaron primitivos porque evolucionamos en un mundo pesado. Nunca entendieron que eso nos hizo más fuertes. El capitán James asintió. Y ahora nunca lo harán. Envíen un mensaje a todas las naciones. La Tierra está a salvo. La humanidad acaba de demostrar que la supervivencia no solo era posible. Era inevitable. Un mes después de la destrucción de la flota cazadora, la Tierra había cambiado para siempre.
Los cielos sobre cada ciudad principal estaban llenos de plataformas de construcción donde los ingenieros trabajaban para combinar el ingenio humano con la tecnología alienígena capturada. En el centro de mando, ahora rebautizado como Cuartel General de Defensa Espacial Global, el capitán James miraba los últimos informes con orgullo. El Dr. Brown irrumpió en su oficina, agitando una tableta con entusiasmo. «Capitán, hemos decodificado más de su base de datos». El Dr. Brown apenas podía contener su emoción. Los cazadores ya han enviado un mensaje a su mundo natal sobre nosotros. El capitán James se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijeron? El Dr. Brown leyó desde su tableta. Advertencia a todas las naves cazadoras. La Tierra ahora está clasificada como un mundo letal. Sus habitantes han evolucionado bajo condiciones de gravedad extrema que los hacen naturalmente resistentes a las maniobras de combate espacial. Acérquense con extrema precaución. No se recomienda el combate directo. Tom entró en la oficina, ahora vistiendo el nuevo uniforme de la Fuerza Espacial Unida de la Tierra. ¿Un mundo letal? Se rió. Así es como nos llaman. Se pone mejor, continuó el Dr. Brown. Han marcado nuestro sistema solar con la calificación de peligro más alta en sus cartas de navegación. Aparentemente, somos la primera especie que han encontrado que evolucionó en un planeta de alta gravedad. El capitán James se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, equipos de trabajadores instalaban placas de gravedad en las nuevas naves de la Tierra. Placas ajustadas a la gravedad normal de la Tierra, mucho más pesada de lo que la mayoría de las especies alienígenas podrían soportar. ¿Cómo van las nuevas naves?, preguntó. Mejor de lo que esperábamos, respondió Tom. Hemos instalado los motores FTL capturados en 10 naves hasta ahora. Los cazadores tenían buena tecnología, pero construyeron todo para la automatización porque eran demasiado débiles para manejarlo ellos mismos. Nuestros pilotos pueden hacer cosas que sus naves nunca pudieron. El Dr. Brown mostró más datos. También hemos aprendido que los cazadores no eran la única especie viajera del espacio. Hay toda una comunidad galáctica ahí fuera, pero la mayoría de ellos evolucionaron en mundos de baja gravedad, al igual que los cazadores, lo que significa que todos tienen la misma debilidad. El capitán James asintió. ¿Hemos decodificado sus cartas estelares? Sí, señor. Y algo interesante. Hay otros mundos letales por ahí. No muchos, pero existen. Planetas como la Tierra que produjeron especies resistentes y adaptadas a la gravedad. Los cazadores evitaron esos mundos por completo. Tom sonrió. Suena a que deberíamos hacerles una visita. Hacer algunos amigos que entiendan lo que es ser los tipos duros del espacio. Un joven oficial entró corriendo en la habitación. Señor, el primer vuelo de prueba FTL fue un éxito. El piloto manejó la aceleración perfectamente. Dijo que fue más fácil que nuestro entrenamiento atmosférico. El capitán James miró la enorme nave estelar en construcción fuera de su ventana. Era hermosa. Una combinación de diseño humano y tecnología cazadora, pero construida para ser tripulada por humanos. Sin necesidad de automatización. ¿Vio la última parte de su mensaje de advertencia?, preguntó el Dr. Brown, leyendo de nuevo desde su tableta. Dice, estos humanos son peligrosos, no solo por sus capacidades físicas, sino porque ahora han adquirido nuestra tecnología. Ya no estarán confinados a su mundo. La galaxia debe ser advertida. Los de los mundos pesados están llegando. El capitán James sonrió. Vinieron a exterminarnos, llamándonos primitivos porque evolucionamos en un mundo difícil. En cambio, nos dieron las estrellas. Tom miró las cartas estelares que mostraban cientos de mundos habitados. ¿Cuál será nuestra primera misión, capitán? Primero, encontraremos esos otros mundos letales, respondió el capitán James. Haremos aliados que nos entiendan. Luego, nos aseguraremos de que ninguna especie vuelva a intentar exterminar a otra solo porque se creen superiores. El Dr. Brown revisó sus datos por última vez. Los cazadores pensaron que la supervivencia era imposible para nosotros. En cambio, nos hicieron más fuertes que nunca. Fuera de la ventana,
La primera verdadera nave estelar de la Tierra encendió sus motores, lista para su viaje inaugural. La humanidad había sido forjada en la gravedad de la Tierra, probada en batalla contra los cazadores, y ahora estaban listos para tomar su lugar entre las estrellas. La era de los mundos pesados había comenzado. El cielo de la mañana sobre Nueva York se volvió púrpura cuando llegaron. No fue una llegada suave con intenciones pacíficas. Fue una demostración de fuerza que hizo que las armas más poderosas de la Tierra parecieran juguetes de niños. El almirante James Walker estaba de pie junto a la ventana principal de las Naciones Unidas. Sus manos curtidas estaban entrelazadas a la espalda. 27 naves enormes colgaban en el cielo, cada una más grande que el portaaviones más grande jamás construido. Sus cascos de metal oscuro bloqueaban el sol, proyectando largas sombras sobre la ciudad aterrorizada. «Nos están llamando de nuevo, señor», dijo su ayudante, entregándole una tableta. «Todas las frecuencias, todos los idiomas. De alguna manera los han aprendido todos». Walker se alejó de la ventana. La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU estaba a punto de comenzar, y sabía que el futuro de la humanidad pendía de un hilo. La sala estaba llena de líderes mundiales, sus rostros pálidos de preocupación. «Lo que vamos a ver», dijo Walker mientras tomaba su lugar en el podio, «es la transmisión que han estado emitiendo durante la última hora». Asintió al técnico, y la gran pantalla cobró vida. El alienígena que apareció parecía casi humano, pero con sutiles diferencias. Su piel era demasiado perfecta, sus ojos demasiado grandes, su sonrisa demasiado ensayada. Llevaba lo que parecía ser un uniforme militar de color púrpura oscuro con adornos dorados. «Pueblo de la Tierra», habló el alienígena en perfecto español. «Soy el alto comandante Tirus del Imperio Estelar. Tienen el honor de ser elegidos para unirse a nuestro glorioso dominio. Requerimos un simple tributo, el 10% de sus recursos anuales y 1 millón de su gente para trabajar. Tienen 30 días para preparar su primera ofrenda». La grabación terminó, dejando la sala en silencio. Luego estalló el caos. «No podemos aceptar esto. 1 millón de personas. Están pidiendo esclavos. Pero miren sus naves. No tenemos otra opción». Walker levantó la mano y, sorprendentemente, la sala se calmó. En sus 30 años de servicio militar, nunca se había enfrentado a una situación como esta. Pero sabía lo que había que decir. «Distinguidos líderes», comenzó, con voz firme. «He pasado las últimas 3 horas revisando nuestras capacidades militares frente a lo que podemos observar de su tecnología. Sí, son avanzados. Sí, son poderosos. Pero cometieron 3 errores críticos». Levantó un dedo. «Primero, nos dieron tiempo para prepararnos. Si fueran tan todopoderosos como quieren que creamos, simplemente habrían tomado lo que querían». Un segundo dedo se unió al primero. «Segundo, están pidiendo tributo. Esto nos dice que necesitan recursos, lo que significa que no son tan autosuficientes como parecen». El tercer dedo se levantó. «Y finalmente, están exigiendo trabajadores humanos. Esto sugiere que tienen límites. Necesitan trabajadores, lo que significa que no tienen máquinas para hacerlo todo». Walker se inclinó sobre el podio. «Creo que podemos luchar. Y más importante, creo que debemos luchar, porque si les damos 1 millón de personas ahora, exigirán 2 millones el próximo año y 5 millones el año siguiente. Esto no es una oportunidad para unirse a su imperio. Es el comienzo de nuestra esclavitud». El presidente chino se puso de pie. «¿Qué sugiere, almirante? Su nave más pequeña probablemente podría destruir una de nuestras ciudades en minutos». Walker asintió. «Sí, señor. Pero recuerden nuestra historia. Cada imperio que se creyó invencible finalmente cayó, generalmente porque subestimaron a aquellos que creían inferiores». Presionó un botón y una nueva imagen apareció en la pantalla. Un escaneo detallado de una de las naves alienígenas. «Hemos estado monitoreando sus naves desde que llegaron. Su tecnología es avanzada, pero sigue reglas que podemos entender. No es magia. Y en las 3 horas que han estado aquí, ya hemos encontrado patrones interesantes en las frecuencias de sus escudos». Miró alrededor de la sala,
encontrándose con los ojos de cada líder. No digo que la victoria sea fácil o que no tenga un costo terrible. Pero digo que la sumisión nos costaría todo. No solo nuestros recursos o nuestra gente, sino nuestra propia humanidad. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue diferente. Walker podía verlo en sus rostros. El miedo estaba siendo reemplazado por la determinación. La humanidad se había enfrentado a amenazas de nivel de extinción antes. Plagas, guerras mundiales, desastres climáticos. Cada vez habían sobrevivido trabajando juntos. El secretario general de la ONU se puso de pie. Creo que necesitamos votar. La pregunta ante nosotros es simple. ¿Nos sometemos a las demandas del imperio o luchamos? Walker regresó a su ventana mientras se emitían los votos. El cielo púrpura parecía menos amenazante ahora. La humanidad había dado su primer paso hacia su mayor victoria o su última batalla. Habían pasado 3 días desde que las naves del imperio oscurecieron por primera vez los cielos de la Tierra. En la Cámara del Consejo de Seguridad de la ONU, el debate llegaba a sus horas finales. El almirante Walker observaba cómo los representantes de diferentes naciones discutían, sus voces cada vez más fuertes con cada minuto que pasaba. Debemos pensar en nuestros hijos. El representante británico se puso de pie, su rostro rojo de emoción. Si luchamos, ¿cuántos millones morirán? Y si nos sometemos, ¿qué tipo de mundo heredarán esos niños? Replicó la representante india. Un mundo de esclavitud. La sala quedó en silencio mientras la pantalla principal parpadeaba y cobraba vida. El rostro del alto comandante Tirús apareció, su sonrisa artificial más amenazante que nunca. Distinguidos líderes de la Tierra, dijo. Percibo vacilación en su respuesta a nuestra generosa oferta. Quizás una demostración de nuestro poder les ayude a tomar la decisión correcta. La pantalla se dividió para mostrar una transmisión en vivo desde la Luna, donde la colonia minera más grande de la humanidad albergaba a 300 trabajadores. El estómago del almirante Walker se convirtió en hielo al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Un brillante rayo púrpura salió disparado de la nave más pequeña del imperio. En la pantalla, la colonia lunar brilló una vez y luego desapareció. No quedó nada, ni siquiera escombros. 300 vidas desaparecidas en un instante. Gritos y exclamaciones llenaron la cámara. Algunos representantes lloraban abiertamente, otros miraban en silencio conmocionado. Les quedan 27 días, dijo Tirús con calma. Confío en que esto ayude a aclarar su posición. La pantalla se oscureció. Walker se levantó lentamente. La sala se calmó, todos los ojos se volvieron hacia él. Su voz era firme a pesar de la ira que ardía en su pecho. Nos acaban de mostrar algo importante, dijo. No su poder. Ya lo sabíamos. Nos mostraron su miedo. ¿Miedo? Se burló el representante ruso. Acaban de destruir nuestra colonia lunar sin esfuerzo. Walker asintió. Exactamente. Piénsenlo. ¿Por qué un imperio tan poderoso necesitaría demostrar su valía? ¿Por qué demostrar su fuerza si estuvieran realmente seguros? Caminó hacia el centro de la sala. Tienen miedo porque saben algo que apenas empezamos a entender. El tamaño no siempre determina el resultado de una pelea. La representante japonesa se puso de pie. El almirante Walker tiene razón. En nuestra historia, naciones pequeñas han derrotado a otras más grandes. Los guerrilleros han sobrevivido a ejércitos. Y ahora, hizo una pausa, mirando la pantalla en blanco. Ahora temen que la Tierra pueda ser más problemática de lo que valemos. Walker mostró nuevos datos en la pantalla principal. En los últimos 3 días, nuestros científicos han estado estudiando sus naves. Cada vez que disparan sus armas, aprendemos más. Cada transmisión que envían nos enseña sobre su tecnología. No son dioses. Son solo matones que se han salido con la suya durante demasiado tiempo. El secretario general de la ONU pidió orden. El tiempo del debate ha terminado. Ahora votaremos sobre la respuesta de la humanidad a la demanda del imperio. Miró alrededor de la sala. Las opciones son simples. Someterse y proporcionar tributo, o rechazar sus demandas y enfrentar las consecuencias. La votación se realizó en silencio.
Cada representante presionó un botón en su puesto. Su elección se registró al instante. Walker contuvo la respiración mientras los resultados aparecían en la pantalla. Por primera vez en la historia de la ONU, el voto fue unánime. El secretario general se puso de pie. Por decisión unánime, la Tierra rechaza las demandas del Imperio. Elegimos luchar. Se volvió hacia Walker. Almirante, tiene 27 días para preparar las defensas de la Tierra. Walker asintió sombríamente. Necesitaremos cada minuto. Y necesitaremos que todas las naciones trabajen juntas como nunca antes. Al terminar la reunión, Walker recibió un mensaje urgente. Sonrió al leerlo. La primera sonrisa real desde que comenzó esta crisis. ¿Señor?, preguntó su ayudante. ¿Buenas noticias? El equipo de la coronel Miller acaba de hacer un gran avance, respondió Walker. Resulta que nuestros visitantes no son tan invencibles como quieren que pensemos. Su tecnología de escudos tiene una debilidad, y vamos a explotarla. Miró el cielo púrpura donde las naves del Imperio aún se cernían. Pensaban que estaban observando un mundo a punto de ser conquistado. En cambio, estaban a punto de aprender una dura lección. Cuando acorralas a la humanidad, más te vale estar preparado para una pelea infernal. 27 días para prepararse para la guerra. No era mucho tiempo, pero tendría que ser suficiente. El Imperio había cometido un error fatal. Habían unido a toda la humanidad contra un enemigo común. Y unida, la humanidad estaba a punto de mostrar a la galaxia porque nunca se debe subestimar el espíritu humano. En las profundidades de las montañas rocosas, la coronel Anna Miller estaba de pie frente a una enorme pantalla que mostraba las frecuencias de los escudos del Imperio. Quedaban 20 días para la fecha límite, y no había dormido bien en una semana. Muéstrame el patrón de nuevo, ordenó, frotándose los ojos cansados. La computadora mostró una serie de ondas, cada una representando la fuerza del escudo enemigo. Mira aquí, dijo el doctor Robert Thompson, señalando una caída recurrente en el patrón. Cada 47 segundos, sus escudos cambian de frecuencia. Hay un intervalo de una fracción de segundo. Miller se inclinó hacia adelante. ¿Y estás seguro de los datos de los antiguos ovnis? Thompson asintió con entusiasmo. Sí, las naves estrelladas que recuperamos en los últimos 50 años. Todas son tecnología del Imperio, diferentes modelos, pero con el mismo diseño básico. Nunca pensaron que lo descubriríamos porque asumieron que éramos demasiado primitivos para estudiar su tecnología. A su alrededor, la instalación subterránea bullía de actividad. Científicos de todas las naciones importantes trabajaban codo con codo. Físicos cuánticos chinos colaboraban con ingenieros estadounidenses. Expertos en armas rusos compartían datos con especialistas en informática japoneses. Las antiguas fronteras habían desaparecido ante la extinción. El almirante Walker está en la pantalla 3, anunció un técnico. El rostro de Walker apareció, tan cansado como se sentía Miller. Coronel, por favor dígame que tiene algo. Las naves del Imperio acaban de destruir otro satélite. Se están impacientando. Miller se permitió una pequeña sonrisa. Señor, lo hemos descifrado. Sus escudos son fuertes, pero tienen que ciclar las frecuencias para mantener la energía. Hay un patrón y una debilidad. Presionó un botón, mostrando a Walker los nuevos diseños de armas. Lo llamamos el cañón de cascada de frecuencia. Dispara pulsos de energía que coinciden perfectamente con los ciclos de sus escudos. Cuando sus escudos cambian, los golpeamos en el momento exacto. ¿Qué tan efectivo es? Thompson dio un paso adelante. En las simulaciones, señor, atraviesa sus escudos como si no estuvieran allí. Y lo hemos construido usando partes de sus propias naves estrelladas. No se lo esperarán. Walker asintió lentamente. ¿Cuántos podemos construir en 18 días? Miller consultó su tableta. Cada planta de fabricación importante en la Tierra ahora funciona 24/7. Podemos armar nuestras 20 naves más grandes y crear estaciones de defensa terrestres alrededor de las principales ciudades. Los portaaviones también están casi listos, añadió Walker.
Hemos modernizado cada portaaviones con motores espaciales basados en la tecnología recuperada. No son tan buenos como sus naves, pero suficientes para luchar en órbita. La pantalla de Miller emitió un pitido con un mensaje urgente. Señor, acabamos de recibir confirmación. Los satélites sigilosos están en posición. El Imperio no los ha detectado. Cuando comience la lucha, no tendrán idea de que podemos atacarlos por la espalda. La expresión de Walker se volvió seria. ¿Y la protección civil? Los refugios subterráneos están al 80% de su finalización, respondió Miller. Estamos usando antiguos pozos mineros, túneles de metro, cualquier cosa que podamos fortificar. Los nuevos generadores de escudos protegerán la mayoría de las ciudades principales, al menos por un tiempo. No salvará a todos, dijo Thompson en voz baja. No, asintió Miller. Pero salvará a suficientes para seguir luchando, y eso es lo que importa. Walker miró fuera de la pantalla por un momento. Están enviando otro mensaje. Probablemente otra amenaza. Sonrió sombríamente. Sigan haciéndoles pensar que tenemos miedo, coronel. Déjenles creer que estamos acobardados aquí abajo. Sí, señor. Y señor, Miller se enderezó. El Imperio cree que está cazando ovejas. No se dan cuenta de que están a punto de luchar contra lobos. Después de que la imagen de Walker se desvaneciera, Miller caminó por la instalación. En todas partes, los humanos trabajaban con una determinación desesperada, probando armas, programando sistemas de defensa, preparando suministros médicos. Nadie se quejaba de las largas horas o los plazos imposibles. En la bahía de construcción principal, el primer cañón de cascada de frecuencia estaba listo. Parecía casi hermoso, una combinación de tecnología humana y alienígena. Miller puso su mano sobre su fría superficie. 16 días, susurró para sí misma. 16 días para prepararse para la pelea más grande de la historia humana. Detrás de ella, Thompson apareció con datos nuevos. Las últimas pruebas están hechas. ¿Quiere ver cuánto daño puede hacer realmente esta cosa? Miller asintió, apartándose del cañón. El Imperio le había dado a la humanidad 30 días, pensando que era un acto de misericordia. En cambio, le habían dado a la Tierra exactamente lo que necesitaba: tiempo para prepararse. Y la humanidad había usado cada segundo. Ahora, solo tenían que esperar que fuera suficiente. La fecha límite llegó con un amanecer rojo sangre sobre Marte, la primera flota espacial de la Tierra. 20 portaaviones convertidos y sus escoltas de cazas esperaban en la sombra del planeta rojo. El almirante Walker estaba en el puente del EDS Phoenix, observando cómo se acercaban las naves del Imperio. Llegan justo a tiempo, informó su oficial táctico. 3 acorazados moviéndose a posición. Sus armas están activas. Walker respiró hondo. Todo dependía de estos primeros minutos. En la pantalla principal, el rostro del alto comandante Tyrus apareció, con la misma sonrisa artificial. Su tiempo ha expirado, anunció Tyrus. ¿Dónde está nuestro tributo? Walker dio un paso adelante. Había ensayado este momento docenas de veces. Soy el almirante James Walker de la Flota de Defensa de la Tierra. Hemos preparado nuestra respuesta. La sonrisa de Tyrus se amplió. Excelente. Comiencen el transporte del primer 1.000.000 de trabajadores. Nuestra respuesta, interrumpió Walker, es esta. Presionó un botón en su consola de mando. Ocultos en la órbita de Marte, los satélites sigilosos de la Coronel Miller se activaron. Los cañones de cascada de frecuencia dispararon sus primeros tiros en perfecta sincronización. Rayos de energía azul púrpura cortaron el espacio, golpeando las naves del Imperio en el momento exacto en que sus escudos ciclaba. El resultado fue espectacular. Los escudos del primer acorazado imperial parpadearon y murieron. El segundo disparo atravesó su casco como si fuera papel. La enorme nave se partió en dos. Explosiones secundarias la destrozaron desde dentro. Imposible. La sonrisa de Tyrus desapareció. ¿Cómo se atreven? Todas las naves, ejecuten el patrón de ataque Delta, ordenó Walker. La flota de la Tierra emergió de la sombra de Marte, con las armas disparando.
Los portaaviones convertidos podrían parecer primitivos en comparación con las naves del Imperio, pero llevaban la nueva arma secreta de la humanidad. El segundo acorazado se giró para luchar, pero los cálculos de Miller fueron perfectos. Sus escudos fallaron justo cuando la flota humana abrió fuego. La orgullosa nave del Imperio, diseñada para dominar mundos, no pudo sobrevivir al asalto concentrado. Señor, llamó el oficial táctico. El tercer acorazado está cargando su arma principal. Tal como predijimos, dijo Walker con calma. Ejecuten la fase 2. Pequeños cazas salieron de los portaaviones, cada uno equipado con versiones en miniatura del cañón de cascada. Pulularon sobre el acorazado restante como abejas furiosas, atacando a intervalos precisos. El arma masiva de la nave del Imperio se apagó cuando sus sistemas de energía fallaron. En la pantalla, el rostro de Tyrus mostraba algo que el Imperio no había sentido en siglos: miedo. Esto es imposible, tartamudeó. Primitivos. No pueden tener esta tecnología. No pueden. Aprendimos de sus errores, intervino Walker. Esas naves que perdieron a lo largo de los años. Las que se estrellaron en la Tierra. Las estudiamos. Todas ellas. Pensaron que éramos demasiado primitivos para entender su tecnología. Ese fue su primer error. Los motores del tercer acorazado se encendieron mientras intentaba retirarse, pero las armas de la humanidad ya habían paralizado sus sistemas de energía. La poderosa nave quedó a la deriva, indefensa en el espacio. Su segundo error, continuó Walker, fue darnos tiempo para prepararnos. ¿Y su tercer error? Se permitió una pequeña sonrisa, pensar que la humanidad alguna vez se arrodillaría ante los tiranos. El Imperio no olvidará esto, rugió Tyrus. Volveremos con toda nuestra flota. Reduciremos su mundo a cenizas. No, dijo Walker en voz baja. Correrás de vuelta a tu imperio y les contarás exactamente lo que pasó aquí. Diles cómo tus 3 invencibles acorazados fueron destruidos por primitivos. Diles que la Tierra no es un objetivo. Es una tumba para cualquiera que intente esclavizarnos. La transmisión se cortó cuando el tercer acorazado logró alejarse cojeando hacia el espacio profundo. Alrededor de la flota, los escombros de 2 naves del Imperio destruidas flotaban en silencio. ¿Bajas?, preguntó Walker. Mínimas, señor. Perdimos 12 cazas. Todos los pilotos se eyectaron a salvo. Nuestros portaaviones no tienen daños. Walker asintió lentamente. Envíen un mensaje a la Tierra. Primer enfrentamiento exitoso. Pero adviértanles que esto fue solo el principio. Miró la pantalla táctica donde el acorazado en retirada desaparecía en la oscuridad del espacio. Habían ganado su primera batalla, pero sabía lo que venía. El Imperio no se tomaría esta humillación a la ligera. Les habían mostrado a la humanidad lo que podían hacer. Ahora comenzaría la verdadera guerra. Todas las naves, ordenó, regresen a la Tierra. Tenemos trabajo que hacer. El capitán Thomas Reed observó desde la estación de defensa orbital de la Tierra cómo el propio espacio parecía desgarrarse. La flota principal del Imperio había llegado. No solo naves, sino una armada que ocultaba las estrellas. Sus manos se apretaron en la barandilla de mando. ¿Recuento?, preguntó en voz baja. Más de 200 naves, señor, respondió su oficial de sensores. Incluyendo 5 superacorazados. Cada uno es 3 veces más grande que las naves que enfrentamos en Marte. El Imperio no había esperado mucho para responder. El mensaje llegó un martes por la mañana tranquilo. Al principio, los radioastrónomos del Centro Global de Comunicaciones Espaciales pensaron que era solo otra pieza de ruido cósmico. Pero cuando el patrón se repitió con perfecta precisión, sus tazas de café se congelaron a medio camino de sus bocas. Era esto. El primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. En cuestión de horas, los principales científicos y líderes militares del mundo se reunieron en una reunión de emergencia. El mensaje era lo suficientemente simple como para decodificarlo. El colectivo, como se llamaban a sí mismos, quería reunirse con los líderes de la Tierra. Se describieron a sí mismos como una civilización avanzada que abarcaba cientos de sistemas estelares.
El mayor Tom Wilson estaba de pie al fondo de la abarrotada sala de conferencias, observando a los funcionarios reunidos discutir sobre cómo responder. Sus 20 años de servicio militar le decían que algo no estaba del todo bien en el mensaje de los alienígenas. Parecía condescendiente. «Nos están tratando como a niños», murmuró a la general Kate Roberts, quien asintió con la cabeza. El segundo mensaje de los alienígenas confirmó sus sospechas. «Estamos profundamente preocupados», decía la transmisión, al descubrir que su especie todavía se involucra en la práctica primitiva de la guerra. Enviaremos representantes para ayudar a guiar su civilización hacia un estado más evolucionado. Las risas estallaron en el centro de mando militar cuando escucharon esto. «Creen que luchamos porque no sabemos nada mejor», dijo la general Roberts, sacudiendo la cabeza. «¿Deberíamos hablarles de Sun Tzu y Clausewitz? ¿De los miles de años que pasamos estudiando el arte de la guerra?» La nave del colectivo llegó 3 días después. Una enorme esfera plateada que se instaló en órbita con una gracia imposible. Sus representantes, seres altos con piel metálica lisa y túnicas fluidas, aterrizaron fuera de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El líder alienígena, que se hacía llamar el primer orador, se paró ante la Asamblea de la ONU. Sus rasgos metálicos mostraban lo que solo podía describirse como piedad. «Mis queridos humanos», comenzó, sus palabras traducidas automáticamente a través de su tecnología avanzada. «Nos sorprendió bastante descubrir que todavía mantienen fuerzas militares. En nuestra civilización, evolucionamos más allá de tales primitivas demostraciones de fuerza hace más de 10.000 años». En la audiencia, el mayor Wilson observaba cómo el alienígena continuaba su discurso sobre la paz y la iluminación. Pero algo llamó su atención: la forma en que se movían los representantes alienígenas. A pesar de su avanzada tecnología, no tenían conciencia de su entorno, ni posicionamiento táctico, ni posturas defensivas. Estaban completamente desprevenidos para cualquier amenaza. Durante la recepción que siguió, Wilson observó detalles más preocupantes. Los alienígenas se agruparon en el centro de la habitación, dejándose expuestos desde todos los ángulos. No se posicionaron cerca de las salidas. Ni siquiera parecían entender los protocolos básicos de seguridad. «Lo han olvidado», susurró a la general Roberts. «Han olvidado todo sobre cómo protegerse». La general asintió lentamente. «Y creen que eso los hace avanzados. Mira a sus guardias. Son solo para aparentar. Sin entrenamiento de combate real». Más tarde esa noche, durante una reunión privada del liderazgo militar de la Tierra, las pantallas mostraban imágenes satelitales de la nave alienígena. A pesar de su impresionante tamaño, no tenía capacidades defensivas visibles, ni sistemas de defensa puntual, ni blindaje, solo suaves curvas artísticas. «Son como niños», la general Roberts se dirigió a la sala. «Han vivido tanto tiempo sin amenazas reales que han olvidado por qué desarrollamos la guerra en primer lugar. Para proteger lo que amamos». El mayor Wilson dio un paso adelante. «¿Deberíamos hablarles de los depredadores que enfrentaron nuestros antepasados? De cómo la guerra nos impulsó a desarrollar todo, desde la medicina hasta los vuelos espaciales, de cómo entender el conflicto nos ayudó a crear una paz duradera». La sala quedó en silencio mientras consideraban las implicaciones. Estos alienígenas, a pesar de toda su tecnología avanzada, no tenían concepto de defensa real, ni comprensión de las complejas estrategias que habían ayudado a la humanidad a sobrevivir a innumerables amenazas. «No», dijo finalmente la general Roberts. «Dejemos que piensen que somos primitivos por ahora. Pero algo me dice que pronto aprenderán porque la humanidad nunca olvidó el arte de la guerra. La galaxia es un lugar grande, y dudo que todas las especies sean tan iluminadas como ellos». Como para demostrar su punto, llegó la siguiente transmisión de los alienígenas. Habían detectado naves desconocidas acercándose desde el espacio profundo. Naves que no respondían a ninguna llamada pacífica. Los humanos intercambiaron miradas de complicidad. Quizás ser primitivo no era tan malo después de todo. El primer orador miraba la pantalla holográfica con creciente confusión. Durante la última semana, su equipo de investigación había estado estudiando la historia militar humana, y lo que encontraron no tenía sentido para él.
Esto no puede ser correcto, dijo, sus dedos metálicos moviéndose a través de las imágenes flotantes. Tienen más de 10.000 estilos de lucha diferentes solo para el combate cuerpo a cuerpo. Su asistente, el segundo orador, asintió lentamente. Y eso es solo lo que hemos documentado hasta ahora. Estos humanos desarrollan diferentes técnicas de combate para cada tipo de terreno. Montañas, desiertos, bosques, áreas urbanas, incluso bajo el agua. En la esquina de la habitación, el mayor Wilson observaba a los alienígenas con diversión. El colectivo le había pedido que los ayudara a entender la historia militar humana. No esperaba que se sintieran tan abrumados por lo básico. Muéstrame más sobre esta guerra de guerrillas, solicitó el primer orador. El holograma cambió para mostrar batallas históricas. Soldados vietnamitas desapareciendo en túneles. Combatientes afganos fundiéndose en los pasos de montaña. Revolucionarios americanos usando los bosques como cobertura. Pero esto no tiene sentido, protestó el primer orador. Están huyendo de la batalla. ¿Dónde está el honor en eso? El mayor Wilson dio un paso adelante. No se trata de huir, explicó pacientemente. Se trata de sobrevivir para luchar otro día, de elegir el momento adecuado para atacar. Los alienígenas lo miraron como si hubiera sugerido comer rocas para el desayuno. En nuestra cultura, dijo con orgullo el segundo orador, la guerra estaba ritualizada. 2 ejércitos se encontrarían en un campo abierto. Se inclinarían, lucharían según reglas estrictas y el perdedor aceptaría la derrota con elegancia. Wilson trató de no poner los ojos en blanco. ¿Y qué pasaba cuando se encontraban con alguien que no seguía sus reglas? La sala quedó en silencio. Más tarde ese día, la general Roberts se unió a ellos para una demostración. Había traído videos que mostraban ejercicios militares de todo el mundo. Navy SEALs realizando infiltraciones submarinas, Army Rangers llevando a cabo entrenamientos de guerra en montaña, pilotos de la Fuerza Aérea ejecutando maniobras complejas. Su especie entrena para cada escenario posible, observó el primer orador, viendo imágenes de ejercicios de guerra en el desierto. Pero, ¿por qué? Seguramente, una vez que dominan un tipo de combate, eso debería ser suficiente. La general Roberts se rió. El entorno moldea la batalla. Luchar en una jungla no tiene nada que ver con luchar en una ciudad. Cada terreno exige diferentes habilidades, diferentes estrategias. Los alienígenas continuaron su investigación, cada vez más sorprendidos con cada descubrimiento. Aprendieron sobre la guerra de armas combinadas, donde diferentes ramas militares trabajaban juntas. Estudiaron la guerra psicológica, que parecía asustarlos más que nada. ¿Quieres decir que luchan sin luchar?, preguntó horrorizado el segundo orador. Usan palabras y miedo como armas. A veces, la mejor victoria es aquella en la que no se dispara ni un solo tiro, explicó Wilson. La sala de evaluación estaba ahora cubierta de pantallas que mostraban la innovación militar humana. Los alienígenas estaban particularmente interesados en cómo la guerra había impulsado el desarrollo tecnológico humano. Entonces, ¿estas radios se usaron por primera vez ampliamente en la guerra?, preguntó el primer orador. Junto con el radar, los motores a reacción, las computadoras y la medicina de emergencia, confirmó la general Roberts. La necesidad es un poderoso motivador. Al final del día, el primer orador hizo un anuncio. Hemos estado equivocados en nuestra evaluación de la guerra humana, admitió. Pensamos que era simple violencia, pero es mucho más compleja de lo que nuestro combate ritual jamás fue. Wilson y Roberts compartieron una mirada de complicidad, pero antes de que pudieran responder, llegó un mensaje urgente. Las naves desconocidas que habían detectado se estaban acercando. Los escaneos de largo alcance del colectivo mostraban que estaban fuertemente armadas. El rostro metálico del primer orador logró palidecer de alguna manera. Nosotros no sabemos cómo manejar esto. Nuestro combate ritual no funcionará contra naves como esas. No, asintió la general Roberts. No funcionará. Hizo una pausa, mirando a los preocupados alienígenas. Pero quizás es hora de que les enseñemos algunos trucos nuevos. Reales esta vez. El primer orador miró la amenaza que se acercaba,
luego a los humanos. Por primera vez, pareció entender de verdad. Su guerra primitiva no era primitiva en absoluto. Era una forma de arte nacida de la necesidad y perfeccionada a través de milenios de supervivencia. Enséñennos, dijo simplemente. El mayor Wilson sonrió. Las verdaderas lecciones estaban a punto de comenzar. La alarma de emergencia sonó a través de la colonia principal del colectivo en Beta Prime. El primer orador miró la pantalla táctica con horror mientras docenas de naves oscuras aparecían de la nada. El enjambre, como llegarían a ser conocidos, había llegado sin previo aviso. Envíen el desafío de combate ceremonial, ordenó, siguiendo miles de años de tradición. La respuesta llegó en forma de rayos de plasma ardiente que iluminaron los escudos de la colonia. No están siguiendo las reglas, dijo el segundo orador, sus manos metálicas temblando. Así no es como se supone que funciona el combate. Las defensas de la colonia, diseñadas más para el espectáculo que para la guerra real, comenzaron a fallar bajo el brutal asalto. Las naves del colectivo, hermosas pero inútiles, cayeron una por una ante los salvajes ataques del enemigo. En solo 6 horas, se perdieron 3 asentamientos. El primer orador tomó la decisión más difícil de su vida. Contacten a la Tierra inmediatamente. En la Tierra, el mensaje de emergencia encontró al mayor Wilson y a la general Roberts ya preparándose para la acción. Habían esperado algo así desde que detectaron por primera vez las naves desconocidas. Están pidiendo asesores militares, dijo la general Roberts al Consejo de Emergencia. Todo su sistema de defensa se está derrumbando. La sala del Consejo estalló en un debate, pero la voz de Wilson cortó el ruido. Si no los ayudamos, el enjambre podría venir por la Tierra después. Mejor luchar contra ellos allí que aquí. En 24 horas, un pequeño equipo de los mejores expertos militares de la Tierra estaba a bordo de un transporte rápido hacia Beta Prime. Wilson lideraba el grupo, que incluía expertos en combate espacial, planificación táctica y estrategias defensivas. Llegaron para encontrar el caos. Los líderes del colectivo estaban acurrucados en su gran salón, todavía tratando de enviar desafíos de combate ceremoniales a un enemigo al que claramente no le importaban sus tradiciones. Dejen eso, ordenó Wilson mientras entraba al salón. A su enemigo no le interesan sus ceremonias. Muéstrenme sus sistemas de defensa. Lo que encontraron fue peor de lo esperado. Las armas del colectivo estaban diseñadas para parecer impresionantes, pero causar un daño mínimo. Sus escudos estaban destinados a manejar simples intercambios ceremoniales, no ataques sostenidos. Incluso sus alas tácticas estaban construidas por su belleza en lugar de su función. Esto es como prepararse para un combate de boxeo arreglando flores, murmuró la capitana Jane Miller, la experta táctica del equipo, mientras examinaba sus protocolos de combate. Los humanos trabajaron rápidamente. Convirtieron los ornamentados salones de reuniones en centros de mando adecuados. Las hermosas pero inútiles pantallas defensivas fueron reemplazadas por prácticas pantallas tácticas. Wilson les hizo reorganizar toda su fuerza de defensa. Pero estas formaciones no son nada elegantes, se quejó un comandante alienígena mientras Wilson les mostraba maniobras de combate básicas. No se supone que sean elegantes, replicó Wilson. Se supone que los mantendrán con vida. Sonó una nueva alerta. El enjambre había encontrado otra colonia. Momento perfecto para su primera lección real, dijo Wilson. Se volvió hacia los comandantes alienígenas. Olviden todo lo que saben sobre el combate ceremonial. Hoy aprenderán cómo luchan los humanos. Los alienígenas observaron conmocionados cómo Wilson ordenaba a sus naves lo que parecía ser una retirada. Huir es vergonzoso, protestó el primer orador. No estamos huyendo, explicó Wilson con una sonrisa sombría. Estamos preparando una emboscada. Capitana Miller, muéstreles la trampa que preparamos. Mientras las naves del enjambre perseguían lo que pensaban que era un objetivo fácil, no notaron las posiciones defensivas ocultas. Cuando la trampa se activó, los alienígenas observaron con asombro cómo sus propias naves, finalmente utilizadas correctamente, destrozaban la formación enemiga. Esto no se parece en nada a nuestro combate ceremonial, susurró el segundo orador,
observando cómo se desarrollaba la batalla. Por eso funciona, respondió la general Roberts, que acababa de llegar con refuerzos. El combate real no se trata de verse bien o seguir reglas. Se trata de sobrevivir y proteger a tu gente. La batalla terminó con su primera victoria. Las naves del enjambre se retiraron, dejando atrás sus restos como testimonio de la nueva forma de guerra. El primer orador miró el informe de la batalla, luego a Wilson. Tenemos mucho que aprender, dijo en voz baja. Y muy poco tiempo para aprenderlo. Wilson asintió. Entonces, empecemos. Esto fue solo el comienzo. Detrás de ellos, las pantallas tácticas mostraban más naves del enjambre reuniéndose en la oscuridad del espacio. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. No, no, no. La voz del mayor Wilson resonó en la sala de entrenamiento convertida. No pueden quedarse ahí parados luciendo bonitos mientras alguien les dispara. El grupo de guerreros del colectivo, con su piel metálica brillando bajo las luces, lo miraba con confusión. Habían pasado la última hora practicando el mismo movimiento de combate básico, y ninguno de ellos parecía entender el punto de agacharse. Pero si nos agachamos, el enemigo no podrá ver nuestras marcas de batalla ceremoniales, protestó uno de ellos. La capitana Miller, de pie junto a Wilson, se cubrió la cara con las manos. El objetivo es que el enemigo no te vea en absoluto. Habían pasado 3 días desde la primera batalla con el enjambre. Si bien esa victoria les había comprado tiempo, todos sabían que vendrían más ataques. Los instructores humanos habían convertido el salón de reuniones más grande del colectivo en un centro de entrenamiento militar, para horror de los alienígenas. Miren, dijo Wilson, tratando de mantener la paciencia. Olviden todo lo que saben sobre el combate.